Ok, buenos días, me registran las 10:07 de la mañana. Muchas gracias a todas las personas que están ingresando a este enlace para brindar estas nociones básicas en cuanto a lo que ha sido la transformación en la normatividad del arco eléctrico, particularmente lo que es la norma IEEE 1584, que recientemente se ha involucrado para la parte de los análisis de arco eléctrico, donde la última versión que se venía utilizando convencionalmente ha sido la misma IEEE 1584 del año 2002. Muchas gracias a todas las personas que me han confirmado el audio. Si alguien tiene dificultades, podría recomendar revisar el tema del medio de conectividad a internet que se está utilizando. Antes de iniciar, pues agradezco muy especialmente a los ingenieros Fabián Aguilar, ingenieros Fabio Perea, ingeniero Ricardo Antunduaga, que han hecho posible las actualizaciones dentro de lo que son los cálculos del arco eléctrico bajo esta normativa, y que han sido partícipes de la modificación de las herramientas que típicamente hemos utilizado para desarrollar nuestros estudios. Entonces, un agradecimiento a los ingenieros y a todo el departamento de estudios que hacen parte de nuestro grupo de consultoría en HERS. Damos entonces inicio a la presentación, simulaciones de arco eléctrico bajo la normativa IEEE 1584 del 2018. Para iniciar entonces, hago una recopilación de algunas vivencias que hemos tenido como parte de nuestro grupo de consultoría, en el que básicamente nuestro alcance de servicios no incluye únicamente los estudios, las simulaciones, sino que de alguna manera hacen parte también de lo que son las pruebas, lo que son los diseños. Y pues aquí estamos viendo cómo algunos de nuestros ingenieros interactúan o tienen un contacto directamente con los equipos que hacen parte de la infraestructura eléctrica. Siempre se tienen en cuenta entonces las recomendaciones en cuanto a las normas de seguridad, dependiendo del tipo de trabajo que se está realizando y dependiendo de la cercanía que puedan tener con los equipos. Aquí vemos claramente que nuestros colaboradores están utilizando unos trajes dependiendo del tipo de trabajo que se está realizando y si los equipos están energizados o no. Vemos cómo estos equipos y estos trajes de protección de alguna manera se estandarizan con base en unos niveles de energía a los cuales estarían expuestos las personas que hacen estas pruebas. Entonces aquí estamos viendo cómo al estar en contacto con un equipo, con un interruptor que pueda estar energizado, esta persona debe llevar un traje de protección, ya que como tal hay un riesgo de que suceda un arco eléctrico que pueda comprometer la integridad de la persona. Para que estas personas sepan qué traje deben utilizar y si deben llevar guantes u otros equipos, generalmente se dispone de unas etiquetas, y estas etiquetas son provenientes de un estudio de arco eléctrico. De allí la importancia de realizar apropiadamente las simulaciones, ya que estamos de alguna manera comprometiendo la seguridad de las personas. Para comprender un poco lo que es este concepto de la seguridad y el concepto del arco eléctrico, acudo a ciertas referencias que me permiten ilustrar en qué consiste este concepto del arco. Aquí estamos viendo pues que dependiendo de la distancia es que las personas estarían utilizando un traje, dependiendo del tipo de labor que se está realizando, ¿sí? Es donde estaríamos de alguna manera validando que siempre las personas
estén en condiciones seguras. El concepto del arco eléctrico entonces comprende lo que es un estado de la materia, que es el plasma, ¿sí?, en el cual de alguna manera se va mitigando conforme se va alejando del punto de conexión a la fuente. Vemos cómo este estado se va transformando y que de alguna manera genera ciertos límites de distancia para que las personas no comprometan su integridad. Una vez hecho esta introducción, pues vamos a hablar entonces un poco de lo que es la contextualización normativa, cuál es la nueva metodología que propone la IEEE 1584 del 2018, cuál es el rango que aplica el modelo, cuáles fueron los cambios metodológicos, teniendo en cuenta de que desde el año 2002 se venía aplicando una metodología, formulaciones que hacen parte de este concepto, herramientas sofisticadas para realizar el análisis del arco eléctrico, un pequeño caso de ejemplo y finalmente las conclusiones. Entonces, para entrar en esta contextualización normativa, tengamos en cuenta de que la norma que se venía utilizando en el año 2002 fue basada en alrededor de unas 300 pruebas eléctricas que se hicieron en diferentes niveles de tensión. Y que, como podemos notar ya para la norma del año 2018, se han utilizado alrededor de unas 1800 pruebas dentro del mismo rango de los niveles de tensión. Lo interesante es que, aun cuando se hicieron las pruebas dentro de estos mismos rangos, pues la norma sufrió muchísimas modificaciones. Y es por eso que, para entrar en contexto, no nos haríamos la pregunta de qué cambió, sino qué no cambió. Aquí básicamente vemos lo que sería entonces el propósito de haber entrado en esta normativa, en el cual básicamente se establecen unas guías para que las personas determinen los niveles de energía incidente, pues a los cuales se podrían estar expuestas las personas que están en contacto con la infraestructura eléctrica, principalmente estos equipos que se encontrarían energizados. Entonces aquí estamos viendo cómo para cada nivel de tensión que está comprendido en ese rango, pues en el 2002 se utilizaron estas alrededor de unas 300 pruebas, alrededor de unas 1800 pruebas en el 2018. Aquí estamos viendo la cantidad que se tuvo para cada uno de estos niveles. Entonces, de alguna manera podríamos tener una mayor precisión en cuanto a lo que son los modelos que se están impulsando con base en estas pruebas, ya que tendríamos más certeza en cuanto a la cantidad de simulaciones, a la cantidad de pruebas que se tuvieron para llegar a los modelos de simulación. Y aquí nos encontramos con un primer cambio que propone la normativa. Se hizo una caracterización del modelo en dos rangos de tensión, de 208 a 600 volts y de 601 a 15 kilovoltios. Y derivado de esta caracterización, se tienen entonces también lo que serían las distancias entre los conductores. Aquí tendríamos también estas distancias entre 200 y 600, y entre 601 y 15.000. Los encerramientos que se tuvieron en cuenta y que fueron la base para cada uno de los niveles de tensión, y vamos a ver cómo esto tiene influencia a la hora de aplicar los modelos matemáticos. Tenemos entonces una serie de pasos que propone la norma, ¿sí? Son alrededor de unos 10 pasos, en el que básicamente
tenemos que llevar a un resultado final, que sería la energía incidente, y con base en la energía incidente determinar los límites del arco eléctrico. Estos pasos comprenden inicialmente el cálculo de la corriente de arco, y vemos cómo con base en lo que mencioné anteriormente se tienen unos modelos para cada rango de tensiones, unas ecuaciones para el rango entre 600 volts y 15 kilovolts, y entre 208 y 600 volts. Una vez determinadas estas corrientes de arco, ¿sí? que se fundamentan en la determinación de unos valores intermedios y unos valores finales, se llegaría a lo que es el cálculo de la energía incidente. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de energía, estamos involucrando también el tiempo que estaría en el tiempo en el cual estaría durando estas corrientes de arco. Y es por esta razón que cobran mucha importancia los aspectos de las protecciones eléctricas. Del mismo modo, entonces, se tienen los modelos para los diferentes rangos de tensión. Y aquí hay algo muy consecuente a tener en cuenta, y es que pues se utilizaron unos encerramientos, se utilizaron unas dimensiones, pero pues de alguna manera vamos a ver cómo posteriormente debemos llegar a un modelo matemático que permita ser aplicado para diferentes dimensiones. Entonces vamos a hacer aquí un primer barrido de estos modelos. Notemos cómo se hace mención a lo que es una ecuación que está en ambos rangos de tensión. Esta ecuación dice que para determinar estos valores de estas corrientes de arco, que son los valores en RMS, ¿sí? Partimos de unos valores iniciales, y estos valores, observen que tienen una gran particularidad. Aparte de que se considera la distancia entre los electrodos, entran a participar unas constantes, unos coeficientes que realmente consolidan lo que sería el mayor cambio normativo que se tiene en esta norma, en esta IEEE 1584. Y este gran cambio normativo hace referencia a los tipos de electrodos. Entonces se están mencionando aquí 5 tipos: BCB, BCBB, HCB, BOA y HOA. Estos nombres parten de las iniciales en inglés, y pues aquí hay algo muy particular, ¿no? Y es que pues siempre que vemos aquí la C, estamos hablando de unas configuraciones que utilizan unos encerramientos cúbicos. Y aquí estaríamos viendo unos electrodos en campo abierto, ¿sí? Aquí, de alguna manera, estas configuraciones de los electrodos tienen grandes afectaciones en cuanto a lo que son los niveles del arco eléctrico. La configuración BCB hace referencia a estos electrodos verticales que generan este efecto sobre las corrientes de arco. Entonces aquí la norma nos da un ejemplo de lo que son este tipo de electrodos, y aquí estamos viendo cómo alcanzan a verse aquí que se salen, sí, que están en la parte de atrás, y aquí estamos viendo cómo se conectan los equipos, en este caso estos interruptores, a los electrodos. Y aquí hay una particularidad con los equipos BCBB, ¿sí? Y es que pues típicamente aquí estamos viendo un ejemplo que nos cita la norma, y es que llegan a una terminación, ¿sí? Es una terminación que sería una caja que aísla
los puntos de conexión de los electrodos. Entonces, genera, y esto es típicamente encontrado cuando hablamos de la conexión de los interruptores, ¿sí? Es cuando los electrodos no quedan posteriores, sino que realmente quedan finalmente dentro de unos encerramientos. Seguimos encontrándonos la C del encerramiento cúbico, solo que en este caso estamos hablando de unos electrodos horizontales. Y finalmente, aquí tenemos unos ejemplos típicos de los que estarían al aire libre, ya sean verticales o ya sean horizontales. Esta es de las grandes modificaciones que tuvo la norma. Realmente la norma del año 2002 simplemente pues se tenían consideraciones en cuanto a si son encerramientos, si son electrodos al aire libre, pero pues aquí estamos viendo que se hizo una caracterización en diferentes configuraciones. Se tienen unas tablas que hacen relación a lo que serían las distancias entre los electrodos y los encerramientos típicos que componen las pruebas. Y aquí también hay una principal particularidad, y es que en esta norma se ha hecho una caracterización con los CCMs, es decir, con estos centros de control de motores. Esto le sumó unas dimensiones a las formulaciones matemáticas que finalmente llegan a afectar unos factores de corrección para llegar finalmente a un resultado de una energía incidente, dependiendo de la clase del equipo, dependiendo de la configuración que se tiene los electrodos y de la distancia entre los mismos. Y aquí tenemos también lo que serían las distancias de trabajo. Y recordemos pues que estas distancias de trabajo hacen relación pues a estas dimensiones sobre las cuales estaríamos teniendo el resultado de la energía incidente. Entonces, observen que yo les he venido mostrando unas tablas, y estas tablas pues hacen relación a los coeficientes. Aquí tenemos cómo se tendrían la determinación de los valores finales. Estos valores comprenden, aquí estamos viendo cómo serían las formulaciones para los niveles, para unos niveles de 600, 2700 y 14300. Aquí estaríamos viendo la ecuación que hace referencia al otro rango de voltaje. Aquí estamos viendo el rango de voltaje entre 600 y 15 kilovolts. Y acá estamos viendo el rango de voltaje entre 208 y 600. Luego llegamos a la determinación de la energía incidente. Llegamos aquí a unos valores intermedios, tenemos unos valores finales. Seguimos teniendo unas constantes, y recordemos siempre que esas constantes dependen del tipo de configuración de los electrodos. Y finalmente, pues aquí teníamos lo que son las energías, unos resultados de energía incidente. Para finalmente llegar a unas fronteras de arco eléctrico. Aquí, como pueden notar, pues el tema de las formulaciones matemáticas de alguna manera requieren de unas herramientas de análisis sofisticadas para aplicación de la norma. Primero, porque se tienen que tener en cuenta los límites de los valores de la corriente de cortocircuito. Aquí en la norma se habla de las corrientes de corto, se habla de esas corrientes esos niveles de corriente que se podrían tener incluso sin impedancia de falla, ¿sí? Y que estos valores pues son partícipes
del resultado final de la energía incidente y de las fronteras del arco. Otra particularidad pues es el tema de las diferentes consideraciones en cuanto a las constantes, a los coeficientes que hacen referencia a los tipos de electrodos. Y aquí estamos viendo que realmente son muchas consideraciones a tener en cuenta, y esto hace que se requieran de análisis avanzados por medio de herramientas. Entonces aquí cito algunos ejemplos. Miren que aquí se habla de la ecuación 3, 6, 7 y 10, y que si nos vamos a la parte de atrás, estas ecuaciones dan un salto a lo que son las determinaciones a nivel de 600 volts, 4 y 8 a nivel de 2700, 5 y 9, 14300. Y se tienen siempre estos coeficientes que están relacionados con el tipo de configuración de los electrodos. Hasta el momento se ha mostrado tablas de la 1 a la 5 y dimos un salto a la tabla 8. Y pues aquí realmente lo que se hace mención es que, como ustedes pueden notar, los encerramientos, ¿sí?, se estandarizaron a unas dimensiones, y lo que se pretende por medio de unas ecuaciones es determinar unos factores de corrección que de alguna manera estarían vinculados con las dimensiones reales de los equipos que se están estudiando. Esta gráfica me gusta mucho. Esta gráfica presenta lo que son las principales diferencias en el resultado de la energía incidente con base a la corriente IBF. BF viene de Butterfield, que es el resultado de la corriente de corto sin resistencia de cortocircuito. Entonces aquí estamos viendo unos resultados que dependen de la configuración de los electrodos, y se está haciendo una comparación con los resultados de la normativa anterior. Y miren que aquí hay un detalle interesante, y es esta configuración HCB, que está llegando a unos límites, a unos valores de energía incidente muy por encima de lo que se venía manejando en los estándares anteriores. Y aquí estamos viendo unos resultados más conservativos, ¿sí?, y pues de alguna manera aquí estamos teniendo los resultados de la normativa del 2002. ¿Sí? Entonces miren que son unos resultados más conservativos, y pues de alguna manera están principalmente ligados si se trata de unos encerramientos o si se trata de unos electrodos que están al aire libre. Y pues realmente es consecuente. Miren que aquí estamos viendo que esta configuración HCD, que es un encerramiento cúbico, pero pues que son electrodos horizontales, entonces la persona estaría recibiendo de frente esta energía incidente. Aquí hay unos aspectos muy interesantes que se tienen en cuenta con la normativa del 2018, y son las exclusiones, ¿sí? O sea, realmente ellos, a diferencia de la normativa del 2002, ellos no hacen recomendaciones para aplicar metodologías que estén por fuera del rango. Y tampoco pues aquí tenemos que aquí se están incluyendo dentro del modelo lo que son los sistemas monofásicos, sistemas en DC y la puesta a tierra. La norma del 2002 consideraba la puesta a tierra de los equipos, de los transformadores. En esta norma se ha descartado, ¿sí? Se ha descartado esta puesta a tierra, se considera que no tiene mayor efecto significativo. Entonces, con base en todas estas afectaciones que tuvo el modelo, y que como les menciono, aquí la pregunta no es qué cambió, sino qué no cambió, pues esto nos lleva a hacer modificaciones sobre los métodos que estarían utilizándose hasta el día de hoy. Entonces aquí estamos viendo cómo, si vamos a hacer una simulación del arco eléctrico bajo la normativa reciente, la EEE 1584-2018, primero cambiemos los tipos de equipos. Ya tendremos que tener las diferentes clases de equipos que se mencionaron anteriormente. Eliminemos la puesta a tierra, no tiene relación
con el cálculo del arco eléctrico. Agreguemos la posibilidad de vincular las diferentes configuraciones de los electrodos y que a su vez nosotros podemos editar sus dimensiones. Entonces vemos cómo se modifica la herramienta y aquí se agregan los diferentes tipos de equipos, la posibilidad de ingresar la distancia entre los electrodos, y aquí vemos cómo seleccionamos las diferentes configuraciones y con la posibilidad de utilizar ya sean valores por defecto que vengan de la norma o ingresarlos manualmente. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Tenemos nuestro alimentador, tenemos un transformador, unos equipos de protección, y recordemos que aquí la importancia en los equipos de protección recae en la necesidad de determinar unos tiempos de despeje de la falla. Si yo vengo aquí al barraje, yo me encuentro con una pestaña de arco eléctrico que me da la opción de utilizar ya sea la norma del 2002 o la norma del 2018. Entonces observen que aquí estamos viendo cómo se venía aplicando para la norma del 2002. Los tipos de equipos, la dependencia del sistema de puesta a tierra, ¿sí?, y una distancia de trabajo que se sigue parametrizando. Y aquí tenemos una nota de que si vamos a utilizar la nueva norma tenemos que acudir a esta subpestaña, y en esta subpestaña ya estamos viendo las consideraciones que se tienen con la nueva norma. Ya tenemos los diferentes tipos de equipos y aquí se nos sumaron los SMs. Seguimos ingresando la distancia entre electrodos, tipos de protecciones que podríamos tener para los barrajes, distancia de trabajo, y seleccionar las diferentes configuraciones con base en la normativa que se tiene. Aquí tenemos 5 configuraciones posibles: BCB, BCBB, HCB, BOA, HOA. Parametrizamos el módulo de cálculo y pues aquí estamos viendo que los resultados del arco eléctrico pues están muy ligados a estos valores de cortocircuito. Por eso acudimos a la ventana de parámetros de cortocircuito y hacemos referencia que vamos a calcular el arco con base en la norma IEEE 1588. Y miren que por defecto nos desactiva la posibilidad de asignar un sistema de puesta a tierra. Se tienen las opciones para considerar el tiempo de las protecciones, considerar pues el tiempo de apertura mecánica de los interruptores y unos valores que se estarían teniendo por defecto en caso de que se requiera utilizar una configuración global para todo el sistema. Entonces, este nodo, por ejemplo, le hemos dado una configuración BCB, agregamos una distancia de trabajo y vemos que los resultados estarían ligados al tiempo de actuación de las protecciones. Lo que hemos hecho es seleccionar este nodo bajo falla, que sería el nodo al cual vamos a obtener el resultado del arco eléctrico. Aquí vemos la configuración que estamos utilizando, los resultados de esta energía incidente a esta distancia de trabajo, cuál fue esa corriente de arco y cuál fue el tiempo de la duración del arco eléctrico. Aquí hay algo muy interesante y es la relación que se tiene con respecto al tipo de la configuración del electrodo. Miren que aquí estamos teniendo una energía de unas 10.3 calorías por centímetro cuadrado. Miren que si yo voy a
si yo modifico el dato o la configuración del electrodo, por ejemplo, al que de acuerdo con la gráfica que les mencioné, aquí tenemos, pues de alguna manera esta energía tiene que subir. De 10 a 19.7 para esta nueva configuración, y el tiempo de actuación de las protecciones sigue siendo el mismo. Aquí lo que cambió fue el tipo de configuración del electrodo, que ha tenido una gran afectación en cuanto al valor de la energía incidente. Entonces, para concluir, tengamos en cuenta pues que la principal pregunta que hace referencia a la normativa es ¿qué no cambió? Ya que en principio cambió el modelo, cambió la caracterización del modelo, las formulaciones que hacen parte del mismo, y pues por supuesto que se tienen unas cantidad de pruebas que de alguna manera garantizan mayor precisión en cada una de estas formulaciones. Aquí hay algo muy importante tener en cuenta, y es que pues es una nueva norma y de alguna manera todavía se sigue utilizando la versión del 2002, y adaptarse a este cambio normativo tal vez no sea sencillo. En algún momento se podrían involucrar ciertas encuestas en la cual pues se tenga relación así hasta cuándo se podría seguir utilizando la norma del 2002. De alguna manera es conservativo utilizar una norma u otra, pero pues sí es importante tener en cuenta que si ya hay muchísimos estudios que se han venido utilizando con una nueva norma, se requiere adaptabilidad a los cambios que se estarían teniendo con la nueva normativa. Algo muy interesante que se tiene con este cambio es que pues ellos por fuera del modelo no tienen recomendaciones, no las hacen. La versión anterior sí hacía unas recomendaciones cuando se tenían unos valores que estuvieran por fuera de ese rango. Y pues por supuesto tener en cuenta de que hacer estos cálculos a mano tal vez sea un camino complejo, y es por eso que se requiere de utilizar herramientas de análisis especializadas para realizar este tipo de simulaciones. Les dejo mi información de contacto para las personas que quieran profundizar más en estos aspectos de arco eléctrico, sumado pues a las consideraciones de cortocircuito y aspectos de protecciones que hacen parte de estos campos de simulación. Y pues no está de más agradecerles por su participación en este webinar. Aquí tengo espacio para algunas preguntas, si algunos de ustedes quieren profundizar en algún aspecto. En todo caso, yo tengo relación con su correo electrónico para brindarles mayor información por este medio. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Daniel Alarcón, por su comentario. ¿Cómo se hace el estudio para mayores niveles de tensión? Pues, realmente yo me esperaba esta pregunta, ¿no? Aquí Daniel Alarcón me hace la pregunta de cómo se hace sobre 15 kilovolts. Sí, yo me esperaba esta pregunta porque aquí hay un aspecto, y es que la norma anterior decía, no, por encima de eso utilice el método Lee, sí, pero pues esta nueva norma no es que diga que no lo utilice, sí, no dice no utilice el método Lee, no, sino que ellos ya no recomiendan un modelo u otro, sí. Nosotros como GERS, Grupo de Consultoría, pues de alguna manera acudimos a unos modelos, ¿sí? Entre estos el método Lee, por el lado de que pues, puede ser un método conservativo, ¿sí? Entonces, sí sería sí es una buena pregunta, ¿a qué método acudir cuando estamos por fuera de este rango?
Pero sí, aquí la principal particularidad es que la norma directamente no recomienda utilizar un método por fuera del rango, ¿sí? Dice el ingeniero Gilberto Mejía que los resultados pues no entrega energía incidente no reducida, valores intermedios, cómo se podría afectar. Sí, esto es una particularidad que estamos teniendo, y es que estamos teniendo el resultado final de la energía incidente. Y pues finalmente estos valores hacen parte de los requerimientos en cuanto a lo que estamos finalmente determinando para estas distancias de trabajo, para estas distancias de frontera, ¿sí? Pero lo que se puede hacer es de alguna manera vincular en una ventana de resultados donde se tengan estos valores intermedios. Otra pregunta, ¿cómo es que yo puedo verificar los cambios de niveles de arco al realizar cambios en los ajustes de las protecciones? Bueno, aquí el aspecto es que finalmente el resultado de la energía depende del tiempo de las protecciones. Entonces, yo puedo hacerlo de una forma directa, es decir, que el software automáticamente determine los tiempos de las protecciones y determinar los resultados con base en estos niveles, o hacer un cálculo manual, es decir, yo manualmente ingresarle un valor base de tiempo para que con base en estos niveles yo pueda obtener el resultado. Con gusto, Daniel. Ingeniero Javier Botero nos pregunta cuáles tablas podría considerarse a nivel de riesgo con base en la NFPA 70E. Pues inicialmente tener en cuenta de que aquí estamos vinculando principalmente la normativa IEEE, la 1584. Uno de los aspectos importantes que menciona la norma es que ellos no hacen recomendaciones tampoco con respecto a los equipos de protección, ¿sí? Entonces, entrar en recomendaciones con respecto a las consideraciones para la utilización de la NFPA podría de alguna manera brindarle mayor información posteriormente, porque pues no me atrevo como a hacer una recomendación en cuanto a la aplicación de un modelo u otro para este caso. Buenas, en las celdas que poseen dos niveles de tensión, por ejemplo celdas de transformadores, ¿cómo se debe aplicar la metodología? Bueno, aquí el aspecto es que yo tengo unos modelos que están vinculados a unas parametrizaciones iniciales, ¿sí? Entonces, ya de alguna manera pensaría que se podría vincular directamente el modelado de un diagrama que haga parte o que tenga en cuenta los dos niveles de tensión, ¿sí? Pero tengamos en cuenta de que yo lo que hago es configurar en cada punto una configuración del electrodo. Algo hemos abordado con los desarrolladores, y es que sobre un mismo punto, sobre un mismo barraje, yo pueda agregar más de una configuración, ya que en estos aspectos se tiene pues que en la vida real se podrían tener esos escenarios. Actualmente el modelo se hace por cada barraje. Juan José Burgos nos pregunta, gracias por la exposición, me gustaría saber cuál versión de NEPLAN utilizo. Esta normativa
la estamos aplicando en la versión del NEPLAN 10, NEPLAN 360. Entonces, cualquiera de las versiones que tengas apalancadas por esta arquitectura, que ya sean en un servidor de intranet, un servidor en la nube, aquí podrías encontrar la aplicación de la IEEE 1584 del 2018. Nos dice Angélica Cruz que si se tienen tableros en DC, ¿cómo se aborda el análisis? Angélica, pues como lo notamos por aquí en una diapositiva con respecto a las consideraciones para los sistemas en DC, aquí lo tenemos, ¿sí? No es que la norma pues no haga parte, no hace parte pues de las pruebas que se tienen aquí bajo esta normativa. No obstante, las herramientas de análisis, incluyendo el NEPLAN, ellos permiten hacer unos cálculos de unos niveles de cortocircuito en DC, los cuales te podrían servir como base. Tengamos en cuenta que el modelo, como se especifica claramente en esta diapositiva, no incluye esta parte. Bueno, muchas gracias por su participación. Con seguridad pueden abordarme a través del correo electrónico. Yo voy a tomar nota de cada uno de sus comentarios, de cada una de sus preguntas, y pues con seguridad podremos abordar mayores detalles por medio electrónico. Muchas gracias a todos, espero hasta una próxima oportunidad. Juan Sebastián, muchísimas gracias por tu comentario. Con gusto, Angélica Cruz. Esteban, por aquí tomo nota de tu pregunta y por medio del correo electrónico te haré llegar la información. Muchas gracias, José Luis. Con mucho gusto, Esteban. Un saludo para todos. Que tengan un excelente resto del día. Recuerden pues que estamos siempre disponibles para brindarles asesoría en cada uno de estos aspectos de simulación.